Hoy vamos a charlar junto a Sergio Vilariño acerca del Mundial de 1970, la Copa del Mundo más icónica de la historia. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy, como veis, estamos junto a Sergio Vilariño, que si no lo conocéis ya, y unas cuantas veces se ha pasado por el canal, ya os digo yo a vosotros que es uno de los grandes especialistas en fútbol histórico que tenemos aquí en España. Bienvenido de nuevo a tu canal de referencia, amigo Sergio Vilariño. Buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo de canal de referencia me lo digo yo solo, ¿eh? Ya sé que a veces apareces en charlas de fútbol, pero al final aquí tienes una casita. El Hay que caso, saber Bill. venderse. Hombre, y tú te vendes muy bien, ¿eh? Como buen gallego te vendes muy bien. El caso, hoy estamos para presentar en sociedad, aunque ya hace unos cuantos meses que salió, esta auténtica maravilla. México 1970, 50 años del fútbol a color. Hoy vamos a hablar de cómo esta Copa del Mundo de México 1970 cambia muchas cosas a nivel futbolístico, a nivel histórico, pero Bill, me gustaría empezar por lo más icónico, por lo más sensorial. Es la primera Copa del Mundo a color y eso evidentemente cambia cosas. Sí, es la primera Copa del Mundo a color, es la primera Copa del Mundo que se sale de esa dualidad de Europa-Sudamérica, con lo cual ya también le hace ser un torneo peculiar, original. Es la Copa del Mundo de los dos no goles de Pelé, ¿no? A Checoslovaquia desde el centro del campo y luego la jugada contra Uruguay. Es la Copa del Mundo de Beckenbauer con el bazo en Cabestillo, de la Oh. parada de Gordon Banks. Ha dejado muchos momentos icónicos y yo creo que eso es lo que la ha hecho perdurar, además de, obviamente, la presencia de Brasil, ¿no? que se consagró como uno de los mejores equipos del mundo de todos los tiempos, si no el mejor, claro. Claro, es que lo tiene todo y sorprendentemente lo tiene todo, y digo de manera sorprendente porque al final el escenario era muy particular. Esto es lo primero que hay que decir, Sergio. Se juega en México, como hemos dicho, con bastante altura, a horas no propicias para el desarrollo de un deporte competitivo, pero claro, al final la televisión en Europa mandaba y pagaba. Las selecciones tuvieron que adaptarse, el ritmo fue decayendo según iban avanzando los encuentros, había que espaciarlos. La hierba es muy icónica también en esa Copa del Mundo, porque ahora mismo si se juega un partido así, alguno, bueno, le da un ictus básicamente. Digamos Sí. que el escenario era muy particular, aunque en vez de limitar, aunque limitó en ciertas cosas, también benefició y permitió que saliera un equipo tan especial, por ejemplo, como Brasil 1970. Sí, totalmente. A ver, obviamente el calor y la altitud eran dos factores que no se tuvieron en cuenta porque sabemos cómo funciona la FIFA en estas cosas, ¿Qué se tuvo en pero cuenta, Bill? ¿Cuántos se ceros había tuvo, después se de la tuvo en primera cuenta cifra? probablemente la cantidad de ceros que Televisa puso Sí, sí. a la hora de luchar por el Mundial. Obviamente también fue el primer Mundial que se retransmitió en directo por vía satélite a todo el mundo. De ahí vienen esas imágenes en color, ese satélite Telstar, ¿no? Que también va a dar nombre al icónico balón Adidas. Y también al final son unas condiciones, por decirlo de alguna manera, ese jugar los partidos a las 12 de la mañana para que los telespectadores europeos pudiesen verlo pues, en prime time. Hace que el fútbol que se juega en esa Copa del Mundo no tenga mucho que ver con el fútbol que ya se estaba jugando Eso es. pues a finales de los 60 y comienzos de los 70. Digamos que México 70 es casi un oasis, ¿no? Es como volver un poquito atrás al fútbol un poco más romántico que tanto gustaba anteriormente, pero que no casa demasiado con la tendencia que llevaba el fútbol ya a nivel de clubes y a nivel de selecciones a finales de los Claro. años 60. Es que esto es muy importante, Bill. Vamos a comenzar a entrar a hablar, a analizar por qué este mundial cambia tantas cosas a nivel futbolístico. Porque, claro, todos nos quedamos con esa Brasil de los 5 dieces un poquito falsos, luego lo vamos a comentar. Pero como tú dices, se viene de una década donde va comenzando a triunfar el fútbol fuerza, el defensivismo, esa alegría, ese romanticismo, ese placer por jugar en todas las latitudes se va desapareciendo. Al final también el Mundial de 1966 cambia muchas cosas porque hace peligrar el espectáculo, ¿no? Se vuelve demasiado rudo.
al final hay una norma que cambia o que se hace visible de verdad, que es el uso de las tarjetas, que es paradigmático. Necesitaba la FIFA controlar el tema de la dureza porque se estaba quedando sin sus mejores genios, sin las mejores jugadas, y era un producto más difícil de comercializar, evidentemente. Totalmente. Lo que pasa es que en los años 60 el fútbol va girando hacia ese defensivismo que le dicen los italianos, ¿no? Entre otras cosas porque también los clubes italianos jugando pues el famoso catenaccio, Claro. ese sí catenaccio de verdad y no lo que nos venden ahora, eh, con Elenio Mantengamos Herrera, A Nereo Rocco y a Elenio Herrera bien a salvo. exactamente, con el Milan de Rocco y el Inter de Elenio Herrera, pues van marcando una tendencia más defensiva. También es cierto que es un fútbol mucho más físico. El Mundial del 62 en Chile había sido un mundial ya de por sí bastante Sí. violento, en el que hubo muchísima permisividad a ciertos equipos, especialmente al equipo anfitrión, porque se sabe que para que una Copa del Mundo sea exitosa, el anfitrión tiene que llegar más o menos lejos, ¿no? Para mantener el interés del país. Y en este caso, pues, a pesar de que Chile tenía un equipo bueno y que jugaban bien, se les permitió mucha dureza y obviamente todos los demás equipos también siguieron esa tendencia, que no es algo patrimonial, ¿no? de Sí. Chile. Y luego eso simplemente se acentuó en el año 66 en Inglaterra, en el que básicamente se abogó por una violencia simplemente contra los grandes jugadores. Pelé, el más castigado de todos, sin ninguna duda, porque fue cazado tanto por los búlgaros como por los portugueses y Brasil perdió en la primera fase. Eh, y yo creo que eso les hizo reconsiderar ciertas cosas a los dirigentes del fútbol. Es decir, si los grandes jugadores no pueden actuar, si es como ver una película en la que te ponen en el cartel a todas las grandes estrellas y luego no aparecen. O sea, solo juegan, Sí. solo están los secundarios, eso no vende al final, ¿no? Le salió bien porque ganó Inglaterra y yo creo que al final era lo que se quería. Pero sí que el mundial, el fútbol internacional salió muy tocado. Incluso Pelé se retiró de la selección, dijo que no quería volver a saber nada de un mundial porque para ser apaleado pues prefería jugar con su club y no le faltaba razón. De hecho, la creación de las tarjetas, como tú dijiste, es una manera de que el público vea que esa violencia, ese juego brusco, se tiene controlado de alguna manera, a pesar de que vamos a ver que va a tardar bastante Sí. en aparecer, digamos, de una manera natural. A los árbitros les va a costar usar las tarjetas, van a permitir todavía bastante violencia. De hecho, para este mundial había mucho miedo, ¿no? Ante la posible permisividad de los árbitros, ante la posibilidad de que una gran estrella, quizá Pelé, quizá otra gran estrella, se lesionase y perder Claro. ese elemento, ¿no? Ese elemento para vender el torneo. Pero al final, bueno, salió bastante bien, a pesar de que si lo vemos con ojos actuales, sigue siendo un torneo muy duro si lo comparamos con lo que vemos actualmente en los campos de fútbol. Totalmente, simplemente hay que pensar en el fútbol español en los 80 o en Inglaterra, varios años después, 15, 20 Hasta no hace años. mucho. Exactamente, y la cosa no había cambiado demasiado, pero bueno, se invierte, es una década, esa de los 60, que cambia también la mentalidad de muchas naciones. Siempre hablamos del fútbol argentino, del tema famoso de la nuestra, de nuestro querido David Mata, de cómo se reconfigura pues el genio argentino en el momento en el que choca de lleno con esos equipos de europeos, de Europa Central, sólidos, potentes, que juegan a otra cosa. Es un momento donde cambia mucho a nivel competitivo y se entiende que para competir y para ganar, que es el único objetivo ya desde ese momento, hay que pegar, hay que ser duro, hay que profesionalizarse en el esfuerzo a costa muchas veces del arte. Sin embargo, en 1970, como estamos diciendo, triunfa Brasil. Y se conoce a esa Brasil por la de los 5 dieces. Y es verdad que es un tema falso, ahora lo vas a explicar tú perfectamente, pero al final juntar a Rivelino, a Gerson, a Jairzinho, a Pelé y a Tostao, es que o jugabas muy bien o jugabas mal, pero incluso jugando mal ibas a dejar jugadas maravillosas porque eran auténticos genios y eso fue ir a contracorriente de cómo iba el fútbol. Sí, a ver, la leyenda de los 5-10 es eso, es una leyenda. Ninguno de los, no todos esos 5 hombres jugaban de número 10, no todos llevaban el número 10, como se suele decir Es cosa, en sus es cosa de equipos. periodistas, Claro, Vilariño. a veces para crear el mito necesitas pues maquillar Sí, sí. algunas cosas de la realidad, pero lo cierto es que la evolución, ¿no? De cómo Brasil sale del Mundial 66 muy tocado a cómo llega al Mundial del 70 como el gran favorito al título, pues obviamente en el libro ocupa gran parte del relato, ¿no? Pero
tiene que ver mucho con la manera en que sus dos seleccionadores en este periodo, que son Saldaña durante las eliminatorias y Zagallo en la preparación y en el Mundial, pues Sí. se toman esa manera de jugar a la brasileña, ¿no? Saldaña juega con un 4-2-4 en las eliminatorias, va al ataque, arrasa. También es cierto que le toca un grupo relativamente fácil para clasificarse y luego empieza a preocuparse. De hecho, casi le entra una paranoia total con la dureza de los jugadores europeos. Él va a Europa a ver unos cuantos partidos internacionales y viene asustado, vuelve a Brasil asustado del nivel físico, del nivel de violencia, del nivel de marcajes que hay en Europa. Y entonces empieza a tocar el equipo, a pensar en cambiar el esquema, a empezar a cambiar jugadores, a introducir algún jugador más físico, a dudar de los jugadores más técnicos, se duda de Pelé incluso, no encuentra un sitio para Rivelino. Entonces, al final, porque Saldaña era un personaje que tenía muchísimas caras, ¿no? Otro periodista. Exactamente, acaba siendo echado 3-4 meses antes del Mundial, principalmente por razones políticas, pero también futbolísticas, seguro. Y Zagallo, que había sido ya campeón del mundo con Brasil 2 veces como jugador y que era un hombre muy cercano a los pesos pesados de ese equipo, a Pelé, a Gerson, incluso a Carlos Alberto, va a tomar el mando y lo que va a hacer es, a pesar de que al principio quería jugar con un delantero centro nato y dudaba a la hora de incluir a los 5-10, al final con las circunstancias le llevan a incluirlos a los 5. Y son 5 jugadores que se complementan perfectamente, porque Gerson juega en la base de la jugada, Jairzinho juega en la derecha abriendo el campo, Rivelino juega por la izquierda como un falso extremo, o sea, es capaz de abrir el campo, pero también se viene hacia el centro y ayuda a Gerson en la creación. Pelé y Tostao son casi intercambiables, jugando en esa posición de falso 9, de punta de lanza, ¿no? De ese número 10 que llega desde segunda línea y se intercambian posiciones haciendo que los marcajes sean complicados. Entonces, al final, sí que son un equipo que, a pesar de ser un equipo totalmente asimétrico, se equilibran, porque también tenían a Carlos Alberto subiendo como un loco desde la banda derecha, a Everaldo un poco menos desde la izquierda y cerrando, a Clodoaldo que desde la posición de medio centro pues come muchísimo terreno y roba muchísimos balones. Entonces es un equipo que al final, dentro de su, ¿cómo decirlo?, ese aglutinar a todos los mejores jugadores en un esquema pues más o menos ilógico o asimétrico, si queremos decirlo, al final acaba encontrando el equilibrio. Claro, es que el término de asimetría, los intercambios posicionales, ese Jairzinho que en la final se lleva puesto a Facchetti básicamente cuando pisa otras zonas, esos intercambios entre Pelé y compañía, la presencia de Gerson, la presencia finalmente de Tostao, que fue finalmente la que estaba más en duda, crea un equipo absolutamente contracultural que para mí resumes a la perfección en lo que dices sobre la final. Final frente a Italia, insistimos, es prácticamente uno de esos enfrentamientos entre dos polos opuestos que se terminan atrayendo en los grandes momentos y que cambian muchas cosas, porque al final el que gana impone, o si no impone, sí que marca un poquito la tendencia. Y el caso es que tú dices, sobre su final frente a Italia, insisto, Italia limitaba el talento en beneficio del módulo táctico. La canariña, Brasil, usaba el talento para potenciar el esquema. Esto me parece muy interesante. Unos se tenían que ajustar al modelo, básicamente al entrenador. El otro, el esquema, se tenía que ajustar a lo que tenías. Y si tenías a Gerson y tenías a Tostao, pues ya sabías que tenías que encajar ciertas piezas de una manera. Correcto. Yo creo que ahí se ve perfectamente pues las dos maneras de ver el fútbol. El que se guía por un esquema que considera que es la mejor manera de mantener el equilibrio de un equipo, de sacar el mayor rendimiento de un equipo, y el que se guía por el talento, ¿no? Algo Italia, que sigue pasando. Totalmente. Italia confiaba en ese esquema pues, del catenaccio, con un lateral muy largo que era Facchetti, con un líbero, con marcadores al hombre, con ese falso extremo izquierdo que era Gigi Riva, ¿no? Que se metía al centro y era realmente el goleador del equipo, un delantero boya para mantener ocupados a los centrales. Mientras que Brasil, pues básicamente lo que hacía era darle libertad a esos 5 hombres de arriba, porque sabía que entre ellos se iban a entender, porque eran casi intercambiables, muchos de ellos. Entonces, ahí tenemos que pensar que también es un fútbol en el que todavía el marcaje al hombre está totalmente en boga, es totalmente normal. Esa asimetría, ese continuo cambiar de posiciones, ese arrastrar a tu marcador para abrir el espacio para otro jugador, crea muchos problemas para los que muchas veces ese catenaccio no tiene
no tiene respuestas. Es decir, en la final vamos a ver como tú dijiste, a Jairzinho arrastrando a Facchetti hacia el centro y abriendo un hueco para la subida de Carlos Alberto. Vamos a ver ¿Qué golos es Bill el que se le lleva prácticamente puesto? ¿El segundo o el tercero? El cuarto es el que cierra la cuenta, la famosa jugada en equipo de Brasil. Que precisamente termina apareciendo por banda derecha el lateral. Efectivamente, que era una jugada que tenían pues ensayada o que hacían muy a menudo Pelé y Carlos Alberto en el Santos, y que precisamente por esos movimientos, continuamente arrastrando a sus marcadores, pues se dio la posibilidad de que llegase. Pelé también la repite contra Inglaterra. El gol contra Inglaterra de Jairzinho también tiene mucho que ver parecido. Con eso, sí. Es que es muy interesante. Simplemente os recomiendo, chicos, que os pongáis un vídeo de ese Brasil-Italia para entender, bueno, lo primero, lo especial que eres a Brasil y lo que cambia las cosas. Porque, claro, a partir de entonces, digamos que este mundial es bisagra, ¿no? Porque creo que Brasil no puede convertirse en norma, porque para ser Brasil tienes que tener a Pelé, tienes que tener a Gerson, tienes que tener a Jairzinho, tienes que tener a Rivelino, tienes que tener a Carlos Alberto. Es que tienes que tener mucha materia prima, ¿no? Esto me suena como cuando muchos seleccionadores querían repetir lo que hacía el Barça de Guardiola y Leo Messi, y cuando lo hacían eso era un auténtico caos. No se puede replicar, pero sí que evidentemente cambia la tendencia, ¿no? De esa tendencia defensivista, de esa tendencia tan, digamos, malentendida competitiva, ¿no? Parece que si juegas a reducir lo que pasa, eres más competitivo que si buscas un fútbol de máximos, y por eso, a partir de ahí, en 1970, también por la evolución del físico, por la aparición de personajes importantísimos tanto en los banquillos como Rinus Michels, como evidentemente sobre el césped, Beckenbauer, que ya estaba en ese mundial, Johan Cruyff, cambia por completo el fútbol, porque en los 70 llega el fútbol total y no es ni siquiera lo del defensivismo, por supuesto, tampoco es exactamente esa alegría, ese romanticismo, esa libertad de décadas anteriores, y por supuesto tampoco es lo de Brasil 1970. Es otra cosa, solo que evidentemente sucede a ese equipo y a ese mundial tan especial. Sí, realmente, como dijimos al principio, México 70 es un oasis, es decir, no se jugaba ya así. Es decir, Brasil 70 ocurre en esas circunstancias, no hubiese ocurrido probablemente en ninguna otras. Por eso estábamos hablando de que el fútbol total estaba ya haciendo su aparición. El Ajax había jugado la final de la Copa Europa en el año 69. El fútbol de intercambio de posiciones, de presión, de tirar el fuera de juego, ya era considerado el fútbol del futuro, entre comillas, ¿no? En los años 60 había entrenadores que lo estaban buscando ya desde los años 60. Estamos hablando de Víctor Maslov en la Unión Soviética, estamos hablando de Rinus Michels, estamos hablando incluso de Dick Buckingham, que había sido entrenador anterior a Michels en el Ajax. Es decir, son conceptos que se venían buscando y que florecen, pues en este caso en Holanda, también en otros lugares, por ejemplo en Polonia, en Yugoslavia, en la Unión Soviética. Alemania va a tener su propia versión, ¿no? del fútbol total, que la veremos en el año 72, en esa Eurocopa que ganan tan brillantemente, incluso en el Mundial del 74, que también van a ganar. Entonces, ¿quién se adapta a esa nueva tendencia? Sobrevive. ¿Quién no? Pues se queda atrás. Le pasó a Argentina, le pasó a Brasil, le pasó a España, le pasó a Francia, le pasó a Inglaterra, que son muchos de ellos países que en los años 70 van a ser nulos en la competición internacional. De hecho, ya para finalizar, Bill, tú la lectura que haces, no solo a nivel macro de todo el fútbol, porque como dices ya estaba apareciendo, de hecho cuando describes a los equipos de este Mundial 1970 ya hablas de cierta disposición a que los futbolistas pudiesen interpretar diferentes roles, a que pudiesen tener una constancia en el partido mucho mayor a lo que se venía haciendo. En ese sentido se ve un poco el camino que va tomando el fútbol. El caso es que en lo micro, en lo relacionado a Brasil, hablas de que este triunfo no significa tanto como quizás debería, ¿no? Normalmente el que gana impone a partir de ahí, sin embargo Brasil comienza a coger otra vía, prácticamente ya no vuelve a retomar esa esencia de 1970, quizás porque no se podía, como tú dices, es un oasis, y hasta que aparece otro equipo icónico, que en este caso no gana, pero que sigue siendo muy recordado, como Brasil en 1982, pues cambia por completo. ¿Cómo lo ves tú en este sentido? Porque me llama mucho la atención. Yo creo que al final el equipo del año 70 marca el cenit, ¿no? De lo que sería el fútbol a la brasileña. Marca esa referencia que es imposible alcanzar o mejorar.
y es imposible alcanzarlo o mejorarla porque encontrar esa combinación de talentos que tenía el Brasil en los años 70 es complicado. Y también es complicado lo porque... curioso, Bill, es que sabemos que eso no se puede, el fútbol ha cambiado mucho, han pasado 50 años, pero seguimos midiendo a Brasil a partir de 70 y 82. Y todo lo que se salga de ahí, incluso aunque no seas Dunga, aunque seas Tite, sí, ya suena raro. Suena pero es que como, ya no es... como... Sí. No, Es no, que es ya lo no que es digo, eso. que suena como a traición al fútbol brasileño, cuando Brasil ha sido más lo otro que esto a lo largo de la historia. Es que, si te fijas, el propio Zagallo es quien lleva a la selección brasileña al Claro, Mundial del 74 a defender su título. Y ¿quién la esa ha selección cambiado? brasileña del 74 no tiene nada que ver con la del 70. Con la del 70. Es verdad que faltan una gran mayoría de jugadores de ese año 70 por lesiones, porque se retiran, porque a lo mejor están de baja forma, pero Zagallo ya en ese año 74 sufre de lo que le había pasado a Saldaña, sufre de lo que él había visto en el 66 y en el 62, de ese miedo a la capacidad atlética, a la violencia, y Brasil en el año 74 va al Mundial a pegar primero. Entonces, y ahí esto se ve cuando juegan, no es una semifinal, pero al final es una semifinal de facto, ¿no? Sí, Contra sí. Holanda. Brasil sale a pegar primero, cuando debería ser un partido de tú a tú, que lo es, porque son dos grandes equipos, pero Holanda futbolísticamente le da un baño tremendo. Y claro, es que los holandeses además no eran hermanitas de la caridad, los holandeses también se las devolvían. Entonces lo que queda es un partido de los más violentos que se han visto en un mundial, pero que al mismo tiempo tiene unas gotas de calidad por ambas partes, que nos hace pensar que el que podría ser si Zagallo hubiese, pues a lo mejor, seguido confiando en lo que les dio pues el triunfo en México 70. Luego es cierto que se van a obsesionar tanto con el fútbol total que Brasil va a perder la esencia totalmente en los años Sí. 70, y luego ya cuando Santana toma el mando de la selección sí que vuelve un poco al fútbol más a la brasileña, que es la última vez que lo hemos visto, realmente. Realmente gente de nuestra Absolutamente. generación nunca ha visto a Brasil jugar como Brasil. Solo en el Pro Evolution Soccer 6, cuando juntabas a Ronaldinho, Adriano, Roberto Carlos, Ronaldo, Kaká y Efectivamente. compañía. Y en los Eran anuncios de Nike y nada más. Exactamente, sí, 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 exactamente. Bill, tú has dicho que este Mundial y Brasil 70 era un oasis. ¿Me compras que también fue como poner a la historia y a la evolución del fútbol en pausa? Una bella pausa de unas cuantas semanas. Totalmente, totalmente. Fue un impasse, fue un paréntesis, un Kit Kat, llámale como quieras, pero que realmente no, lo que vimos en México no era la realidad del fútbol. Suena, no sé, suena como si fuese un sueño, y fue un sueño. Por eso, Porque por eso, por eso, Bill, te voy a preguntar, porque no sé si vas hacia ahí. ¿Es la sí. mejor Copa del Mundo de la historia? Es la más icónica, la más idealizada, creo yo. Para mí no es la mejor tampoco. Es decir, ¿Cuál es la mejor? quizás estoy tirando piedras contra mi tejado, pero a mí yo creo que España 82 es mejor, digamos, a nivel global. Creo que incluso hay más grandes equipos en esa Copa del Mundo. Todas tienen su punto, pero sí que México 70 es la más icónica, porque hay equipos que juegan a lo que tú esperas que jueguen. Es decir, Brasil juega como Brasil, Perú es casi más Brasil que Brasil, son un equipo que juega mucho al ataque. Italia es un equipo defensivo, pero que tiene un equipo extraordinario, con jugadores muy buenos, y tienes a Mazzola, y tienes a Rivera ahí arriba, y a Facchetti. Y Alemania es un equipo que va al ataque continuamente, es una máquina de atacar. Y Beckenbauer y Overath, Gerd Müller, que hace su presentación al gran público. Hay muchísimos conjuntos. Inglaterra tiene un grandísimo equipo, pasa que está lastrado quizá por la ineptitud, o no voy a decir la ineptitud de Alf Ramsey, pero sí su negación a aceptar la evolución del fútbol, a entender cómo se podrían utilizar los cambios, a adaptar a ese equipo que le había dado la Copa del Mundo 4 años antes. Pero sí que hay muchísimos equipos, incluso los que luego son más olvidados, que nos van dejando jugadores y jugadas y maneras de jugar que son especiales y que no se van a ver en otra Copa del Mundo. Pues ahí queda, y por eso has escrito un libro que a mí me ha parecido fantástico y que me apetecía repasar aquí contigo. Nos hemos ido a más de 20 minutos, pero es que merecía la pena. Muchísimas gracias, Sergio Vilariño, eres un auténtico genio. Gracias a ti, Miguel, un abrazo.
Y nada, chicos, os dejo en la cajita de descripción, en la cajita de comentarios, el enlace, evidentemente, para comprar México 70, 50 años de fútbol a color, y también el enlace a un post de Instagram donde voy a sortear un ejemplar de este fantástico libro de Sergio Vilariño. Espero que os haya gustado esta conversación. Si tenéis dudas con los nombres que ha recitado Bill, básicamente, entrad en Google, entrad en Futbalia, entrad donde vosotros veáis, que vais a ver grandes partidos, grandes actuaciones y el mundial más icónico de la historia. Muchas gracias por estar ahí, y si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartir, suscribiros y activad la campanita, porque aquí, gracias a genios como Sergio Vilariño, el fútbol, tampoco el vintage, nunca se acaba.